a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Y recibimos la primera llamada en donde nos reportan un paciente de 58 años con un incidente de una picadura por abejas hace 5 minutos. Cuando describen el escenario clínico del paciente en ese momento, solamente presentaba náuseas y dificultad respiratoria. Nos desplazamos al lugar y lo que encontramos en la escena va a ser un cambio muy súbito y tórpido de este paciente, en donde vamos a encontrarlo hipotenso, no logramos censar la presión arterial, el paciente se encontraba con alteración del estado de alerta, ya se encontraba somnoliento y además estaba teniendo vómitos. Entonces, para contarles un poco las intervenciones que se hicieron en ese momento y más adelante vamos a ir viendo por qué y el resto de tratamiento, lo primero fue colocarle epinefrina 0.5 miligramos intramuscular, mientras que al mismo tiempo se colocaban vías periféricas para administrar una siguiente dosis de epi intravenosa, además de administrar oxígeno suplementario al 100%, ¿verdad? Para compensar un poco la vía aérea y el inicio de la frioterapia. Con solo estas 3 intervenciones nos encontramos otro cuadro clínico en donde el paciente mejoró por completo, era increíble la respuesta que tuvo al tratamiento y entonces esto ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué solamente con 3 intervenciones sencillas el paciente evolucionó tan bien? Y lo que queremos hablar ahora es que usualmente con estas medidas los pacientes van a mejorar. Lo que tenemos que tener en cuenta son 4 factores principales que se han demostrado en los estudios en cuanto a la medicina extrahospitalaria, que son los que se afectan directamente que la enfermedad tenga un deterioro, ¿verdad? Y va a ser la principal, la falta de reconocimiento de la enfermedad por parte del paramédico, de la persona a nivel extrahospitalario que lo aborda. Esto va a generar que haya un retraso en el manejo y aumenta la mortalidad. Las dosis inadecuadas por posibles efectos adversos. Esto es importante porque usualmente no va a ser una sobredosis de epinefrina, sino más bien dosis subóptimas y lo que genera es que haya un aumento en esta mortalidad. Y las poblaciones de riesgo que obviamente tal vez queremos manejar un poco más de cautela, lo que son los adultos mayores, los pacientes cardiópatas y los niños, pero vamos a ir viendo que de acuerdo a la dosificación deberíamos usar el medicamento porque tenemos un rango de seguridad, ¿ok? Ahora, antes de hablar de este tipo de intervenciones, primero mencionar un poco por qué es que esto ocurre. Cuando hablamos de anafilaxia, hablamos de que se trata de un síndrome multisistémico que es el resultado de una liberación súbita de múltiples sustancias inflamatorias. Por lo general van a ser los mastocitos y los basófilos que nos van a activar una cascada inflamatoria secundario a un mecanismo inmunológico mediado por inmunoglobulina E. En otras palabras, este mecanismo inmunológico lo que hace es que la inmunoglobulina E actúe con el alérgeno, ¿verdad? O el trigger, y nos va a generar una reacción de hipersensibilidad de tipo IgE. Esto, como mencionábamos, activa una cascada inflamatoria con liberación de múltiples sustancias, entre ellas el óxido nítrico, las citoquinas, factor de necrosis tumoral, esto y la histamina también, y esto va a generar un estado muy potente de vasodilatación. ¿Ok? Esta vasodilatación es la que nos va a generar múltiples manifestaciones clínicas, principalmente lo vamos a ver reflejado a nivel de un estado de choque de tipo distributivo, pero también puede tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinales, y ya vamos a mencionar cuáles son los criterios. Entonces vemos que este estado de inflamación severa es lo que nos hace más adelante utilizar ciertos medicamentos que pueden tener un beneficio como los corticosteroides o los antihistamínicos. Sin embargo, no se ha demostrado que tenga tanto impacto en la mortalidad como el resto de medicamentos, que también vamos a hablar más adelante. Esto me parece importante recalcarlo y es el tiempo desde la exposición, porque esto es lo que hace que ustedes tengan una respuesta rápida en el momento en que reciben el incidente o la llamada. Medicamentoso, se habla de que hasta 5 minutos después de que el paciente ingiere algún medicamento que le genera este tipo de reacción, ya puede tener un colapso hemodinámico. Solamente 5 minutos es la ventana. Cuando reportan alguna picadura por un insecto o la inoculación de algún tipo de veneno,
Hay una ventana un poco más amplia, sin embargo tampoco es mucho, ¿verdad? Que son 15 minutos para poder nosotros hacer una respuesta. Y en cuanto a los alimentos, se habla de hasta 30 minutos. Acá también hay que resaltar que tal vez en la historia clínica el paciente, como pasan 30 minutos o 20, usualmente ellos asocian que tiene que ser en el momento en que ingirieron el alimento. Y no, muchas veces puede pasar hasta 30, 40 minutos. Nos toca a nosotros hacer un poquito más de historia y determinar si hubo consumo de algún tipo de alimento que nos genera esto. Ok, luego tenemos que diferenciar lo que es una reacción alérgica que vamos a manejar completamente diferente versus los criterios de anafilaxia. Tenemos dos grandes grupos para recordarlo. Entonces, el primer criterio va a ser un inicio agudo con un compromiso, con o sin compromiso de piel y de las mucosas y de al menos uno de los siguientes afecciones de los sistemas ventilatorios, que puede manifestarse con estridor, disnea, broncoespasmo, tos. A nivel hemodinámico, el paciente se presenta hipotenso, con taquicardia, incluso pueden presentar una bradicardia refleja en la mayoría de los pacientes, pero también se ve, y manifestaciones como síncope. Luego están las manifestaciones gastrointestinales, que es sumamente importante porque por lo general se presenta hasta en un 46% de los pacientes y muchas veces menospreciamos que el paciente está quejándose como dolor abdominal o tiene ciertas náuseas o vómitos y pensamos que como el paciente no está hipotenso o no está con disnea, no es un criterio, pero ponerle siempre atención a los síntomas gastrointestinales. La hipotensión aislada por sí sola va a ser un criterio. Hasta el 20% de los pacientes puede manifestarse solo con hipotensión sin ningún tipo de otro criterio y ya cumple la anafilaxia y debe ser manejado como tal. Recalcar esto nuevamente, la ausencia de manifestaciones cutáneas y a nivel de mucosas no descarta la anafilaxia. Más del 90% de los pacientes sí presenta este tipo de manifestación, sin embargo, esto no es un absoluto como en nada de medicina y tampoco lo descarta. Incluso este paciente que les comentaba nunca tuvo ninguna manifestación a nivel de piel ni de mucosas. La historia clínica, bueno, idealmente estamos trabajando con un equipo, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren, ¿verdad? Tenemos el apoyo de uno o dos compañeros o la misma institución que nos reporta el incidente, siempre tratar de averiguar un poquito acerca de la historia clínica sin que esto retrase el inicio, ni el manejo, ni el abordaje. Antecedentes importantes, pacientes asmáticos, con enfermedades cardíacas o que ya son conocidos alérgicos a algún tipo de medicamento o alimento. El uso de medicamentos recientes, usualmente los antibióticos y los AINES son los que más se relacionan a este tipo de reacción alérgica o anafilaxia. Pacientes con medio de contraste es poco visto, sin embargo, también que lo tomen en cuenta. Algún paciente que viene de hacerse un estudio en un hospital y después inicia inmediatamente después de la colocación del medio de contraste, y los anestésicos locales, que también es bastante frecuente. Los alimentos recientes, por lo general los pacientes saben que les da alergia y ellos lo dicen, sin embargo recordemos que no hay nada escrito, en cualquier momento un paciente puede comenzar a ser alérgico a los mariscos, a las semillas, etcétera, a pesar de que antes no era conocido. Y la exposición al ejercicio, que es un poco raro, sin embargo también se presenta por una respuesta exagerada a nivel del sistema inmunológico de ciertos pacientes que hacen este tipo de reacción a un cambio de un frío a un calor de manera súbita. Entonces esto también es importante en la historia. Ahora, para hablar objetivamente del abordaje, lo que hay que hacer y lo que idealmente no vamos a hacer. Esto es la idea que más me interesa que se lleven de la charla y es esta palabra, la epinefrina, este medicamento. Va a ser el único medicamento que tiene un impacto en la mortalidad del paciente y que podemos hacer 1000 cosas al mismo tiempo que si no colocamos este medicamento no vamos a tener una evolución adecuada. ¿Por qué la epinefrina? Bueno, la epinefrina tiene características de estabilizar hemodinámicamente al paciente, ya que actúa sobre los receptores adrenérgicos. También genera un efecto de broncodilatación al actuar sobre los receptores beta 2 a nivel pulmonar. Va a disminuir el edema que se va a generar en la vía aérea. Y como mencionaba, la importancia de la EPI es que es el único medicamento que se ha logrado demostrar con estudios que sí tiene un impacto en la mortalidad. Ahora, siempre que vamos a colocar un medicamento, debemos de saber por qué, cuándo, cómo y dónde, básicamente. Entonces,
El tiempo, como mencionábamos, en la escena, en el momento que ustedes ya identifican y cumplen criterios el paciente de anafilaxia, es el momento en donde vamos a tener que iniciar la epinefrina. La localización va a ser en la cara anterolateral del muslo. Si ustedes buscan ciertas imágenes o en videos, etcétera, vemos que usualmente la parte didáctica lo pone la epinefrina a nivel de anterior y esto realmente no está correcto y tampoco en el deltoides. ¿Por qué? Bueno, la cara anterolateral del muslo es una zona, un tejido que tiene menos cantidad de tejido adiposo, por lo tanto la absorción del medicamento va a ser más rápido. Incluso se ha reportado que cuando se coloca a nivel del deltoides, los niveles de epinefrina tardan hasta 5 veces más lo usual si se coloca en la cara anterolateral del muslo. Entonces, esto es muy importante que lo recuerden. En cuanto a la dosis, 0.01 miligramos por kilo. Idealmente tener esto presente en los más pequeños, ¿verdad? En la población pediátrica. De pronto en los adultos lo puse acá en verde como recordar este tip. Si sabemos que el paciente a ojo, como decimos, pesa más de 50 kilos, mínimo ya le va a tocar la media ampolla de epinefrina, tal vez para no perder tiempo en cálculos, etcétera. Pero con los pequeños siempre hay que hacerlo. Vamos a aplicar una primera dosis y vamos a repetir de 3 a 5 minutos según la respuesta. ¿Qué es la respuesta o cómo valoramos esta evolución clínica? Bueno, el paciente va a mejorar el estado de alerta, va a disminuir la broncorrea, eso es inmediato, o la dificultad respiratoria, también la parte hemodinámica, la presión, hay que tener al paciente idealmente monitorizado, etcétera, como ustedes usualmente lo saben hacer. Y si el paciente no mejora, entonces nos vamos a ir a una dosis intravenosa, que ya vamos a ver cómo se dosifica. La vía es muy importante, la vía de administración. No vamos a colocarla subcutánea. Y esto es un error que no solo se ve muy frecuente en la parte extrahospitalaria, sino yo muchas veces también lo he visto en el hospital. Y por la misma precaución de no querer colocar una EPI intramuscular o IV, lo que hacemos es ponerla subcutánea y el tiempo de acción de la epinefrina subcutánea va hasta 30 a 40 minutos versus intramuscular de 5 a 8 minutos ya vamos a tener efectos. Entonces, definitivamente olvidarnos de las agujas de la insulina, las agujas chiquititas, esto se pone intramuscular. Ahora, la administración intravenosa. Hay varios tips que podemos utilizar la EPI, que usualmente nosotros en los servicios de emergencias, si tenemos un paciente inestable hemodinámicamente, también lo utilizamos porque es un rango seguro para utilizar el medicamento. Y es una manera muy sencilla, se trata de hacerlo varias veces o de entrenar al personal y vamos a ver que realmente no es algo complicado. La primera es conocida como la bomba sucia de EPI o en inglés que la conocemos como la Dirty Epi Drop, en donde vamos a tomar 1 litro de solución salina, entre paréntesis anotamos los equivalentes, ¿verdad? Los 1000 cc, más la ampolla de epinefrina en cualquiera de sus presentaciones porque al final lo que vamos a tener va a ser el miligramo, ¿ok? Al hacer esta dilución, vamos a tener 1000 cc entre los 1000 microgramos, que nos va a generar 1 microgramo por cc. Luego que tenemos esta dosis lista, vamos a extraer de 10 a 20 cc, que nos va a dar una equivalencia de 10 a 20 microgramos, la dosis para iniciar la epinefrina, y la vamos a colocar de igual manera, cada 3 a cada 5 minutos, valorando la respuesta clínica. Esta es una manera muy sencilla y rápida y segura que también podemos utilizar. Si por alguna razón no tienen litros de solución salina, 1 litro de solución salina, pero tienen los sueros de 500, también lo podemos hacer. Igual, en vez de la ampolla, podemos utilizar 2 sueros, por ejemplo, de 500 y pasamos media ampolla en cada uno y ya tenemos nuestro litro y vamos a ir extrayendo de 2 a 3 cc, eso sí, uno o 2 más y colocamos de la misma manera. Y si por alguna razón tampoco nos dimos cuenta y no habían soluciones salinas, también se puede poner una solución glucosada. Lo importante es administrar la EPI. Luego tenemos los push de EPI. Realmente, como les repito, conforme la práctica y lo vayamos haciendo, se van a acostumbrar y van a ver que es más sencillo. Tal vez de ingreso es como mucha información, pero es bastante también sencillo hacerlo. Lo primero va a ser tomar los 10 cc de una solución salina y vamos a descartar 1 cc. Entonces tenemos una jeringa con 9 cc solamente de solución salina. ¿Okay? Esta jeringa la vamos a cargar con una ampolla de epinefrina. La primera dilución nos va a quedar
de 1 miligramo por cc. Y a esta nueva solución vamos a extraer 1 cc y la vamos a cargar en otros 10 cc de solución salina, sin EPI, ¿ok? Vamos a tener una nueva solución en donde tenemos lo mismo que la anterior, 10 microgramos por cc, y vamos a aplicarla de la misma manera, entre 0.5 a 2 cc, para dar una dosis de 5 a 20 microgramos cada 2 a cada 3 minutos por respuesta. Entonces, tal vez esta tiene un poquito más de información y puede sonar un poco enredado, pero con la práctica lo vamos a hacer bien. Ahora, esto es en cuanto a la epinefrina. Simultáneamente vamos a hacer el abordaje que usualmente ya ustedes conocen y es el control de la vía aérea, ¿verdad? Administrar un dispositivo de oxígeno al 100%. Aquí sí quisiera hacer énfasis en que no corramos a proteger una vía aérea si no se le ha colocado al paciente las dosis de epinefrina necesarias, incluso intramuscular e intravenoso. ¿Por qué? Bueno, esto ya incluso sería solo un tema de una charla, pero ya ustedes conocen que este tipo de vías aéreas van a ser vías aéreas anatómicamente difíciles. El paciente va a estar con edema, en una posición incorrecta, con mucha disnea, etcétera. Vamos a tener una mala visualización y no solamente la parte anatómica, también se conoce lo que es la vía aérea fisiológicamente difícil. Esto quiere decir que el paciente va a estar hemodinámicamente inestable cuando nosotros coloquemos los medicamentos para la secuencia de intubación rápida, ya sea midazolam, morfina, fentanil, lo que tengamos, ¿verdad? Va a colapsar hemodinámicamente. Entonces, vamos a tener un paciente más inestable a lo que ingresamos y probablemente nos pueda hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, más del 90% de los pacientes responden al tratamiento. No corramos a proteger vías aéreas. En cuanto a la circulación, al inicio mencionamos un poco de la fluidoterapia, de el estado de inflamación severa que se va a generar en el cuerpo. Esto también nos provoca un aumento de la permeabilidad capilar. Esta permeabilidad capilar hace que el paciente se encuentre en un estado de hipovolemia relativa y sí se va a ver beneficiado del inicio de fluidoterapia. Las guías usualmente recomiendan de 20 cc por kilo, como nosotros decimos, pero a ojo, de 1 a 2 litros podemos ir administrando para brindar mayor estabilidad. El monitoreo cardíaco no invasivo, como es lo usual, y siempre la recomendación de tener supervisión médica en caso de los pacientes que se encuentran en shock anafiláctico. No hay una contraindicación para el uso de epinefrina. Esto también es importante recalcarlo porque hay pacientes que son conocidos cardiópatas o que tienen antecedente de alguna valvulopatía, disquemia aguda, etcétera, y nos va a generar un poco más de temor utilizar el medicamento. Sin embargo, no hay contraindicación en esta patología para utilizarlo, ni intramuscular ni intravenoso. Y las poblaciones especiales tampoco son la excepción, ¿verdad? Lo mismo mencionábamos de los adultos mayores y de los niños. Sí hay una patología y una entidad que probablemente ustedes que están más en contacto con este tipo de pacientes han podido ver, y es lo que se conoce como el síndrome de Cougnes. El síndrome de Cougnes, hay varios tipos, sin embargo, en general, es una reacción anafilactoide que genera una respuesta inflamatoria por hipersensibilidad. Es casi el mismo mecanismo fisiopatológico asociado a una agregación plaquetaria y la formación de trombos. Entonces, sí, el paciente se puede infartar posterior a la administración de la epinefrina, sobre todo si también tienen alguna predisposición con una placa inestable o placa ateromatosa ya de previo, van a generar cambios en el electrocardiograma, también hacen la elevación del ST, los trastornos del ritmo. Sin embargo, el manejo inicial siempre va a ser, nuevamente, valorarlo con la epinefrina, la respuesta clínica, y ya después, cuando el paciente logre estabilizarse, porque esta es su causa de choque, cuando es trasladado a un centro hospitalario, ya como decimos, nosotros nos agarraremos si hay que llevar al paciente a cateterismo, si hay que darle medidas antiisquémicas, etcétera. Pero lo importante es que no se asusten. Yo sé que probablemente ustedes no se asustan con cosas fáciles, pero ver cambios en el electro y en el monitor de un paciente ya dando datos de isquemia después de que nosotros colocamos un medicamento nos puede generar cierta incomodidad, sin embargo es el manejo adecuado. Luego,
En cuanto a la segunda línea de medicamentos, como mencionábamos, los antihistamínicos no tienen un impacto directo en la mortalidad. Lo único que se ha evidenciado es que sí pueden tener una resolución un poco más rápida de los pacientes que presentan urticaria. La idea de esto es que no se pongan a colocar cimetidina, ni dexametasona, ni el resto de medicamentos, si no hemos puesto primero la epinefrina y que esto no nos atrase el manejo. De igual manera, los esteroides tienen un efecto lento hasta de 4 a 6 horas, por lo tanto, esto se va a aplicar solo a los pacientes que ameritaron EPI y se lo podemos poner a nivel intrahospitalario. Entonces, con la segunda línea de medicamentos, tratar de no retrasar este tipo de intervenciones, porque no nos va a generar mayor beneficio. Quería mencionarles acerca de la autoinyección de epinefrina o el EpiPen. Yo en lo personal acá no he visto que los pacientes lo utilicen, sin embargo, puede que ustedes sí sea muchísimo más frecuente que nosotros. Recordar las dosis, que el pediátrico lo que trae es 0.15 miligramos y en adultos 0.3 miligramos. Esto es importante porque si ustedes abordan un paciente y les dice que ya se colocaron la dosis y creemos que ya no ocupa más dosis, pero vemos que ni siquiera está llegando a la dosis mínima necesaria, que sería 0.5. Entonces, de igual manera, si es necesario, volver a colocar una dosis intramuscular o intravenosa. Y tal vez a manera de educación, bueno, al menos yo nunca lo había visto, entonces me pareció importante que se coloca una mnemotecnia, ¿verdad? La parte celeste, perdón, del lápiz hacia arriba, como viendo al cielo es lo que dicen, y la parte naranja en la cara ante la lateral del muslo. Entonces, bueno, realmente creo que las intervenciones, como hemos visto, son muy puntuales y objetivas. No debemos de complicarnos mucho si realmente sabemos identificar el paciente que está en anafilaxia, como hablábamos los criterios, iniciar el uso de la epinefrina. De manera simultánea podemos iniciar también la fluidoterapia, que sí se van a ver beneficiados los pacientes. Olvidémonos de los antihistamínicos, al menos hasta que el paciente esté hemodinámicamente estable. Y siempre lo mismo que conversamos, pedir una supervisión médica, porque este paciente, pues por eso lo conocen como el enemigo extrahospitalario, ¿verdad? En cualquier momento se nos puede tornar un escenario más difícil. Y bueno, básicamente quería volver a agradecer al Cuerpo de Bomberos por la oportunidad de estar acá. Somos fieles creyentes de que la medicina de emergencias, para nosotros poderla ejercer adecuadamente, ocupamos de este trabajo tan importante y va siempre de la mano de nosotros. La idea es mejorar siempre la comunicación, las intervenciones y al final el que siempre se va a ver beneficiado va a ser el paciente, ¿verdad? Que va a ser nuestro fin común. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta y muchísimas gracias. Varias preguntas que han formulado nuestros acompañantes en la conferencia. La primera dice, ¿se podría manejar la administración de epinefrina en aerosol por medio de nebulizaciones? ¿Sí me escucho? Ok, en realidad no. A ver, el escenario de este paciente es un paciente que está inestable y que la intervención es inmediata. Cuando utilizamos aerosol de epinefrina, que también hay poca evidencia, incluso hay poca evidencia en pacientes con asma severa y otro tipo de patologías, los receptores que necesitamos que llegue la epinefrina no van a estar en vía aérea superior. Entonces, realmente puede ser una pérdida de tiempo más bien y, como mencionábamos, a nivel hospitalario podríamos intentarlo si es un paciente que está refractario, etcétera, pero el manejo inicial, no. La dosis es intramuscular o intravenosa. Bien. La siguiente pregunta nos dice, entre la vía intramuscular e intravenosa, por su rápida acción, ¿no sería mayor utilidad o prioridad utilizar la vía venosa? Sí, va a depender del escenario, como mencionábamos. Sin embargo, hay pacientes, la mayoría responde a la dosis intramuscular. Entonces, también de pronto el estar colocando una vía periférica, que tal vez el paciente tiene unas vías difíciles y no podemos accesarlo rápidamente, estos son minutos en donde el paciente se va a ir deteriorando. Y mientras más perdemos tiempo, la respuesta va a ser más lenta. Incluso, olvidé mencionarlo, sin embargo, hay una segunda fase de la anafilaxia que se llama la fase bifásica, que se trata de un segundo pico de todas las manifestaciones clínicas, que usualmente es más severa, es muy poco frecuente, entre un 5 y un 10%. Sin embargo,
lo que sí se ha evidenciado en los estudios es que si usted retrasa el uso de la EPI, más bien sí se puede presentar esta fase bifásica. Entonces, si usted tiene la oportunidad de simplemente cortar el pantalón o el paciente se quita el pantalón y ponemos la dosis intramuscular, esto no tarda ni un minuto versus que tal vez de pronto el escenario no podamos colocar una vía periférica, etcétera. Entonces, por eso es que siempre mejor empezamos con una vía intramuscular. Siguiente pregunta. ¿Podría repetir cuánta dosis intramuscular máximo antes de la intravenosa? Ok, son de 2 a 3 dosis, según la respuesta. Idealmente nosotros vemos que si ya el paciente, ya usted le colocó 2 dosis, hablábamos de dosis de 0.5 miligramos, ¿verdad? Intramuscular o media ampolla, para que sea un poco más sencillo. Y el paciente no mejora después de la primera, nos esperamos de 3 a 5 minutos, mejora de manera parcial. ¿Qué es manera parcial? Bueno, sigue inestable o sigue con alteración del sensorio, con mucha dificultad respiratoria. Colocamos la segunda dosis y si a pesar de la segunda, yo creo que ya en ese momento sí deberíamos ir teniendo accesos intravenosos, ¿verdad? Para, de ser necesario, posterior a una tercera, hay falta de respuesta, irnos inmediatamente a la dosis intravenosa. De hecho, este paciente que les comentaba al inicio, bueno, por dicha, yo iba con 2 paramédicos, entonces, pues sí, mientras uno preparaba la dosis de la EPI, el otro le colocaba las vías y yo se la puse intramuscular. Entonces, al final, en menos de 5 minutos, tenemos un paciente que tiene 2 vías periféricas, pero ya tiene su dosis intramuscular en caso de que no mejore para colocar la EPI-B. Entonces, básicamente, de 2, máximo 3 dosis, no más de 3. Si ya no mejoró con la tercera, hay que correr a ponerse la intravenosa. Gracias, doctora. La siguiente pregunta nos dice, si hay una persona alérgica a la epinefrina, ¿qué otro se puede usar? Y además pregunta, en síndrome de Conis, ¿el tratamiento es antihistamínicos? No. En el caso, bueno, de la alergia a la epinefrina, en lo personal y lo que yo he leído en la literatura, no he visto que se hayan reportado casos que sea algo significativo. Por eso sigue siendo el medicamento de elección para pacientes en parada cardiorrespiratoria, en este tipo de patologías, pacientes incluso con infarto, etcétera. Es extremadamente raro posiblemente, entonces, sinceramente creo que va a seguir prevaleciendo la epinefrina. El síndrome de Conis, no, o sea, vamos a ver nuevamente, es un paciente que va a presentar cambios a nivel de miocardio por isquemia, que de pronto lo ideal sería que el paciente, en el momento que esté estable, sea llevado a cateterismo, porque no solamente es una reacción inflamatoria, donde vamos a tener una expresión de los receptores mucocutáneos o los receptores que van a responder a histamina, que son los que nos van a ver, se verían beneficiados al colocar antihistamínicos. Realmente es por la formación de un trombo, por una agregación plaquetaria exagerada, y la única manera de eliminar ese trombo, ¿verdad? Ya va a ser con las medidas como usualmente conocemos de los pacientes con un síndrome coronario. Entonces, tampoco los antihistamínicos. Se debe continuar con la epinefrina. En el momento en que el paciente se logre estabilizar o igual lo estamos manejando, se traslada y ya a nivel intrahospitalario vamos a determinar si ocupa cateterismo, si vamos a empezar la aspirina, Plavix, etcétera. ¿Ok? Pero los antihistamínicos no van a mejorar, en este caso, el síndrome de Conis, porque su fisiopatología es la formación de trombos, no por una reacción solamente alérgica. Gracias, doctora. Nos dicen por acá, ¿cuál es la diferencia de una reacción alérgica severa a un shock anafiláctico? Por lo general, cuando hablamos de una reacción, esto, a ver, los criterios siempre he tenido como cierto dilema a la hora de establecerlos. Es muy fácil determinar una reacción alérgica leve porque usualmente solo va a tener manifestaciones mucocutáneas. Sin embargo, cuando hablamos de una reacción alérgica severa, prácticamente estamos hablando de un paciente que lo diferencia de estar en choque va a ser su condición hemodinámica, ¿ok? Este paciente con una reacción anafiláctica severa, si estamos hablando que es severa, por definición, tiene que tener afección de más de 2 sistemas, ya sea ventilatorio, gastrointestinal o el hemodinámico. En el caso que sea una afección ventilatoria o que el paciente está con disnea, con estridor y presenta además diarrea, ya está cumpliendo los criterios. No hablamos de un choque anafiláctico porque el paciente hemodinámicamente tal vez esté hipertenso y todavía está sus mecanismos fisiopatológicos compensando la caída del volumen.
pero ya también tiene la indicación de colocar la epinefrina intramuscular. Hablamos del choque anafiláctico cuando el paciente compromete su estado hemodinámico. Sin embargo, ojo que el manejo viene siendo lo mismo. Por eso hacemos énfasis en que siempre es epinefrina, 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 cuando ya documentamos 2 criterios para la anafilaxia severa o el choque. Doctora, una última pregunta. ¿Se puede aplicar epinefrina a una mujer embarazada? Sí. Siempre hay por eso hablamos de las poblaciones especiales, hay cierto riesgo y sobre todo sospechamos que haya sufrimiento a nivel placentario por la vasoconstricción severa. Sin embargo, recuerden, ¿verdad?, que ante la muerte básicamente no hay nada contraindicado si no colocamos este medicamento, así sea la paciente embarazada, así sea el adulto mayor que está teniendo además o tenía antecedentes de un infarto. Si no colocamos el medicamento, igual el desenlace va a ser el mismo y el paciente va a colapsar y va a terminar falleciendo. Entonces, probablemente existe un mayor riesgo y este paciente definitivamente va a tener que ser valorado intrahospitalariamente, con un monitoreo, con el resto de exámenes, estudios, etcétera, pero no se contraindica, no está contraindicado el uso del medicamento tampoco en este tipo de población. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. A la doctora María José Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.